Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos en esta escala a Pablo Katz, argentino y sobre todo arquitecto dedicado toda su vida precisamente a la construcción de edificios, inmuebles, casas, habitación. Tiene en su haber más de 2.000 construcciones. Fue presidente de la Sociedad Francesa de Arquitectos. Actualmente es miembro del Consejo de Estado. Bienvenido, Pablo Katz, a esta escala en París. Muchas gracias, Braulio. En poco más de una década, en 2030, habrá en el mundo más o menos 41 megaciudades en todo el mundo, es decir, ciudades donde habrá más de 10 millones de habitantes. Esto plantea un enorme desafío. Usted como arquitecto y vistos los problemas que ya se presentan en una serie de grandes ciudades, ¿cómo ve esta evolución para los próximos 10 años? Efectivamente, Braulio, el crecimiento de las ciudades es vertiginoso. En 1950... 30% de la población mundial era urbana. Con el paso al año 2000, 50% de la población mundial lo era. En el 2025, 3/4 de la población mundial vivirá en grandes ciudades o en ciudades, será urbana. Había 2 aglomeraciones de más de 10 millones de habitantes en 1950, actualmente 23 y 41, como acabas de decirlo, en el 2030. Es un verdadero desafío para los urbanistas, para la sociedad de una manera general. La afluencia de población, en muchos casos de población rural, que llega a las ciudades buscando empleo, condiciones de vida más dignas, va generando el crecimiento de enormes megalópolis que se extienden de manera inexorable. Hay que distinguir 2 tipos de crecimiento. El crecimiento natural de las ciudades, que es el crecimiento normal de una ciudad, de la expansión, lo que se dice en francés, étalement urbain, una expansión irracional que genera un sobreconsumo del suelo y que provoca verdaderos problemas medioambientales. En este sentido, Pablo, actualmente hay 4.500 millones de seres humanos que viven en zonas urbanas. Se espera que al 2050 otros 2.500 se incorporen en esta situación. Estamos hablando de 7.000 millones de seres humanos en zonas urbanas. En el caso de América Latina, varias ciudades ya estarán sobrepasando los 10 millones de habitantes. Los casos más conocidos son México, la Ciudad de México o Sao Paulo. ¿Cómo enfrentar esos errores que se han cometido ya en el pasado? Se estima que hoy en día se consumen 300.000 kilómetros cuadrados de suelos agrícolas y naturales cada año. 300.000 kilómetros cuadrados. Esto es lo equivalente de la superficie de Italia, bajo el crecimiento de las ciudades. Es un fenómeno que es insostenible. En momentos en que se está tomando conciencia de los cambios climáticos y de las consecuencias de estos fenómenos en el cambio climático, es imperativo cambiar de paradigma. ¿Cómo se puede cambiar precisamente ese paradigma? Una de las primeras reflexiones es que hay que replantear totalmente la cuestión de la densidad. La vivienda individual representa un consumo de suelo. Los programas de vivienda individual representan 5 viviendas por hectárea. Los programas de vivienda intermedia, 25 viviendas por hectárea. Y la vivienda colectiva, 70 viviendas por hectárea, son cifras promedio. Es decir, la relación de consumo de suelo entre la vivienda individual y la vivienda colectiva promedio es una relación de 1 a 12 en materia de consumo de suelo. Hay que rever completamente las estrategias de desarrollo urbano, promover ciudades más densas, más compactas y combatir lo que se dice en Francia, étalement urbain, es decir, la expansión y el sobreconsumo de suelos totalmente irracional e insostenible. Usted lo decía, hay una dinámica que es imparable. Ahora bien,
me quiero concentrar un poco en el caso de América Latina. Hablábamos, hay dos ciudades que han sobrepasado desde hace muchos años más de 10 millones de habitantes, incluso más de 20 millones, Sao Paulo y la Ciudad de México, pero hay dos ciudades que muy rápidamente van a llegar a los 10 millones de habitantes, Bogotá y Lima. Así Y es. precisamente a la luz de todos estos errores, por no hablar de la Gran Buenos Aires, claro está, a la luz de esto, ¿qué sería necesario hacer en esos casos particulares, viendo lo que ya sucedió? Usted habla de lo que es la construcción individual con respecto a la construcción, dijéramos, colectiva, pero el sueño de cualquier persona de clase media es: yo quiero mi casa. Sí, pero el modelo de desarrollo que se está continuando hoy en día es un modelo de desarrollo, de ordenamiento territorial, que ha sido implementado en periodos en que la energía era barata y los recursos parecían ilimitados. Y hemos entrado en una era de energía cara y de recursos naturales limitados. No se puede continuar con el mismo modelo de desarrollo. Entonces, por eso yo decía, hace falta ciudades más densas, hace falta políticas más descentralizadoras, hace falta una mejor repartición territorial, hace falta repensar la relación ciudad-campo en la que las dos componentes del territorio se consideren de manera más interdependientes. La ciudad depende del campo y el campo depende de la ciudad, y tiene que haber un respeto mutuo entre el desarrollo urbano y el desarrollo agrícola. Hay que repensar los circuitos cortos, hay que pensar también los mecanismos de gobernancia, implementar políticas más al servicio del bienestar general, desarrollar el transporte público y limitar fuertemente el recurso del transporte individual. En pocas palabras, es un cambio de paradigma social, de sociedad, y con una carrera contra el tiempo. Ahora bien, Pablo, decíamos, usted es conocido en el mundo entero, tiene en su haber más de 2.000 construcciones de todo tipo. ¿Cómo llegó usted a Francia? ¿Cómo se decidió usted por la arquitectura? Salgo un poco del tema, pero me interesa conocer este proceso, visto hasta dónde ha llegado usted notablemente en Francia y es conocido mundialmente. Mi pasión por la arquitectura remonta a mi infancia. La arquitectura y los artes plásticos hacen parte de una convicción que aparece muy temprano en mi infancia. La arquitectura para mí y el urbanismo, porque yo soy arquitecto y urbanista, las ciudades, que es el tema del que hablamos, yo considero que es probablemente la mayor realización de la especie humana. Son organismos vivos que se han construido y que se construyen sobre siglos y siglos, que son de una enorme complejidad y que son sin duda una de las obras más fantásticas de nuestra especie. Es una cuestión que me ha fascinado siempre. Es por eso que mis interrogaciones, la relación entre arquitectura y urbanismo son centrales en mi trabajo y en mis preocupaciones. Y eso le ha llevado en alguna ocasión a decir, con justa razón, que la vivienda no es una mercancía más. Usted trabaja mucho la luz, trabaja mucho el espacio. ¿Cómo ve la vivienda del futuro, de los 10, 15 años a venir? Tenemos que salir de visiones de corto plazo y avanzar hacia visiones de largo plazo y actar la transición climática y energética inexorable. La vivienda de los años, la vivienda del futuro, la vivienda de los años próximos, no va a ser una vivienda que continúe las tendencias actuales. La vivienda high-tech, el fantasma tecnológico, es insostenible. Estamos entrando y en los países más desarrollados hay una toma de conciencia que hay que promover una nueva frugalidad, proyectos de vivienda más sostenibles. Hay que pensar la imprenta de carbono de las construcciones. Las viviendas, la arquitectura, las construcciones representan 40% del consumo global de energía.
30% el transporte, 30% la industria y 40% los edificios. Es decir, que es un problema mayor de la arquitectura combatir el calentamiento climático. Pablo, de una manera resumida, porque estamos ya llegando al final de esta emisión, ¿cuál sería su sueño de construcción en América Latina? Yo creo que hay que pensar ciudades más integradas y más integradoras, menos excluyentes. En un país como Francia hay políticas públicas muy activas en materia de vivienda para mitigar la exclusión social, la exclusión de una manera general. Hace falta promover, el mercado no puede mitigar la insalubridad, la miseria. Hace falta políticas públicas ambiciosas para crear ciudades más integradoras, menos excluyentes, tener un rol más activo en materias de política social para que las ciudades de mañana sean ciudades que respondan de una manera más benéfica en el sentido del interés general y del bienestar de nuestras sociedades. Y usted lo dice, eso supone también una presencia del Estado como regulador, pudiéramos decirlo así. Indispensable. En América Latina son sobre todo el sector público, el sector privado que lleva esta situación. Y eso genera, cuando se interviene en ciudades, genera gentrificación, exclusión. La gente, las poblaciones más pobres se encuentran cada vez más lejos de los centros, más lejos de las fuentes de trabajo. Y la ciudad, por definición, desde el origen del concepto de ciudad, ha sido un lugar de mezcla programática, de mezcla social, de mezcla cultural, y hay que volver a esta noción de la ciudad como un lugar de integración, de mezcla, y evitar las derivas de la ciudad que excluye, ir hacia ciudades más integradoras. En 30 segundos, porque el tiempo se nos acaba, ¿cuál es su sueño o en qué proyecto está trabajando actualmente? Mi estudio trabaja en temas muy diversos. La parte de los estudios de urbanismo y de vivienda ocupan una parte importante, pero realizo equipamientos públicos, oficinas, y me intereso a un tema que es poco presente en la preocupación de los arquitectos, que son los sectores industriales y de actividades económicas, que considero que son una de las reservas de tierras más importantes que tendremos que transformar en los años próximos. Pues otro cambio de magnitud. Estamos llegando ya al final de esta emisión. No nos queda agradecer sino a Pablo Katz su presencia en esta escala en París. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí en nuestros estudios la próxima semana.